El silencio de las 2:59 de la madrugada era distinto a cualquier otro. Era un silencio denso, casi palpable, un lienzo oscuro donde los miedos y las memorias se atrevían a pintar sus contornos más afilados. Elena lo conocía bien, desde que Arturo se había ido, hacía ya 3 años. Las noches se habían convertido en un archipiélago de horas solitarias que debía navegar con la pericia de un viejo capitán. A sus 72 años, se consideraba una experta en el arte de la vigilia, una maestra en descifrar los crujidos de la vieja casona de Coyoacán, en distinguir el susurro del viento del lamento de una puerta mal cerrada. Pero esa noche, el silencio fue roto por algo imposible, algo que desdibujó la frontera entre la realidad y el delirio. Sobre la mesita de noche, junto a la lámpara de luz tenue y el vaso de agua a medio beber, descansaba la vieja radio de transistores de Arturo. Él solía decir que en sus ondas viajaban no solo canciones, sino también los ecos del tiempo. Elena la encendía a veces, buscando alguna estación de música clásica o un programa de charlas nocturnas que le hiciera compañía. Esa noche, sin embargo, la radio estaba apagada, o eso creía ella. Un zumbido eléctrico, apenas un murmullo, comenzó a vibrar en el aire. Elena se incorporó en la cama, el corazón latiéndole con una fuerza desmedida, un tambor ansioso en la quietud de su pecho. El sonido creció, una estática que parecía buscar una frecuencia perdida en el éter, y entonces, de entre el chisporroteo, emergió una voz que congeló la sangre en sus venas. Era su propia voz, no como sonaba ahora, cansada por los años, sino como la recordaba de hacía una década, firme, clara, llena de una autoridad que la vida le había enseñado a la fuerza. La voz, su voz, dijo una sola frase, con una calma aterradora que contrastaba con el pánico que florecía en su interior. No abras la puerta hasta que cuente 3. Un instante después, la radio enmudeció. El zumbido cesó. El silencio regresó, pero ahora era un silencio hostil, cargado de una advertencia inexplicable. Elena se quedó inmóvil, tratando de procesar lo que acababa de ocurrir. ¿Un sueño? ¿Una alucinación producto del insomnio y la soledad? Se palpó el rostro, sintiendo la piel delgada y surcada por las arrugas, anclándose a la realidad tangible de su propio cuerpo. No, estaba despierta, tan despierta como lo había estado durante el último adiós a Arturo en esa fría habitación de hospital. Y justo en ese momento, como un eco macabro de la advertencia, sonaron 3 golpes en la puerta principal. Toc, toc, toc. Eran golpes suaves, casi tímidos, pero en la quietud de la madrugada resonaron como cañonazos. El instinto, afilado por una vida de proteger a su familia, le gritó que se levantara, que fuera a ver quién podía ser a esas horas. Quizás era su hija, Sofía, que a veces sufría de crisis de ansiedad, o su hijo, Mateo, llamando desde Houston con alguna emergencia. Pero la voz en la radio, su propia voz, la mantenía anclada a la cama. No abras la puerta hasta que cuente 3. ¿Qué significaba? ¿Contar hasta 3 ella misma? ¿Esperar a que alguien más contara? El sudor perlaba su frente. Los golpes se repitieron, esta vez un poco más insistentes. «Tía Elena, ¿estás ahí? Soy yo, Ricardo», la voz de su sobrino, el hijo de su difunta hermana. Ricardo, el encantador, el carismático, el que siempre tenía una sonrisa y una palabra amable, el que había aparecido en el funeral de Arturo con un traje impecable y unos lentes de sol que no se quitó ni dentro de la iglesia, como si quisiera ocultar una pena que Elena nunca creyó sincera. «Tía, por favor, abre. Es una emergencia», insistió Ricardo, su voz sonando extrañamente tensa a través de la gruesa madera de la puerta. Elena se levantó lentamente, sus articulaciones protestando con un leve quejido. Se puso la bata de seda que Arturo le había regalado en su último aniversario, un lujo que contrastaba con la austeridad de sus días. Caminó descalza por el pasillo frío, cada paso una deliberación entre la prudencia y la preocupación. La advertencia de la radio era un enigma helado en su mente. ¿Y si era una trampa de su propia cabeza? ¿Un truco de la vejez? ¿Y si Ricardo de verdad necesitaba ayuda? La lealtad familiar era un pilar en su vida, algo que Arturo y ella habían cultivado como el más preciado de los jardines.
¿Qué pasa, mijo? ¿Qué emergencia es esta a estas horas? Preguntó Elena, su voz pegada a la puerta, sin atreverse a mirar por la mirilla. Hubo una pausa. Tía, es sobre las inversiones. Hubo un problema grave. Necesito hablar contigo urgentemente. Necesito unos papeles que están en el despacho de mi tío Arturo. Por favor, es cuestión de minutos. Las inversiones. Esa palabra encendió una pequeña luz de alarma en su cerebro. Arturo había sido un hombre de negocios brillante, un ingeniero que había construido un pequeño imperio desde la nada. Había dejado un patrimonio considerable, una herencia pensada para asegurar el futuro de sus hijos y nietos. Y él nunca, jamás, había confiado plenamente en Ricardo. Tu sobrino es como un billete de $3, mi amor, le había dicho una vez mientras cenaban en un elegante restaurante en Polanco, celebrando uno de sus tantos éxitos. Parece bueno, pero algo no cuadra. Elena se aferró a ese recuerdo, a la sabiduría de su esposo. La voz de la radio, su propia voz, no había sido una alucinación, había sido un eco de Arturo, un eco de su propia intuición, esa que a veces ignoraba por no parecer descortés o desconfiada. Ricardo, dijo Elena, su voz ahora firme, la misma que había escuchado en la radio. No puedo abrir. No me siento bien. Llama mañana, a una hora decente, y hablaremos. Pero tía, es urgente. Podríamos perderlo todo. La voz de Ricardo se tornó suplicante, casi desesperada. El encanto se estaba resquebrajando. Mañana, Ricardo, a las 10 de la mañana. Ni un minuto antes, sentenció Elena. Escuchó un gruñido de frustración al otro lado, seguido de un silencio tenso. Luego, el sonido de pasos apresurados alejándose por el sendero del jardín. Elena no se movió. Se quedó de pie, con la mano apoyada en la puerta fría, el corazón aún desbocado. Esperó. Contó en su mente. 1. El sonido de un coche arrancando a toda prisa en la calle. 2. El chirrido de las llantas al doblar la esquina. 3. Un profundo silencio se instaló de nuevo en la casa. Solo entonces se permitió respirar hondo. Un suspiro tembloroso que liberó parte de la tensión. Regresó a su habitación y se sentó al borde de la cama, mirando la radio de Arturo. El pequeño aparato de plástico y metal parecía observarla en la penumbra. No sabía cómo ni por qué, pero esa noche algo la había salvado. Arturo, desde donde estuviera, o ella misma, desde algún rincón olvidado de su subconsciente, le había enviado un mensaje, y la advertencia no era sobre el peligro de esa noche. La advertencia era sobre Ricardo. La batalla apenas comenzaba, y ella, Elena, viuda de Arturo Villaseñor, no era una mujer que se rindiera fácilmente. La puerta se había mantenido cerrada, pero una mucho más importante se acababa de abrir en su interior. La puerta de la determinación. La luz del día siguiente no trajo consigo la claridad que Elena esperaba, sino una pátina de irrealidad que cubría cada objeto de su casa. El episodio de la radio parecía un fragmento de una pesadilla, tan vívido y a la vez tan absurdo que dudaba de su propia cordura. Sin embargo, la tensión en sus hombros y el sabor amargo en su boca eran pruebas irrefutables de que algo anómalo había ocurrido. Se preparó un café de olla, fuerte y especiado, como le gustaba a Arturo, y se sentó en la cocina mientras el sol de la mañana se filtraba por la ventana, dibujando rectángulos dorados en el suelo de baldosas. Intentaba ordenar sus pensamientos, construir una estrategia. Napoleon Hill, uno de los autores favoritos de Arturo, decía que toda adversidad lleva consigo la semilla de un beneficio equivalente. Elena se preguntó cuál podría ser el beneficio de una advertencia fantasmal y un sobrino sospechoso a las 3 de la mañana. Quizás, pensó, el beneficio era el despertar, la sacudida que necesitaba para dejar de ser la viuda doliente y volver a ser la mujer que había ayudado a construir un legado. A las 10 en punto, como un reloj, sonó el timbre. Era Ricardo. Esta vez su aspecto era completamente diferente. Llevaba un traje de lino color beige, una camisa blanca impecable y una sonrisa ensayada que buscaba transmitir calma y confianza. Sostenía una caja de sus panecillos favoritos de una pastelería francesa carísima. El contraste con el hombre desesperado de la madrugada era tan marcado que resultaba grotesco. Tía, qué pena lo de anoche.
Estaba muy alterado, discúlpame, dijo en cuanto Elena le abrió la puerta, ofreciéndole la caja como una ofrenda de paz. Ella lo observó en silencio por un instante, analizando cada gesto, cada inflexión en su voz. Recordó las palabras de Arturo. La gente te dice quién es todo el tiempo, Elena. Solo tienes que aprender a escuchar con los ojos. Lo hizo pasar al salón, un espacio amplio y luminoso lleno de libros, fotografías familiares y los muebles de caoba que habían comprado juntos hacía más de 40 años. Siéntate, Ricardo. ¿Aceptas un café?, ofreció ella, manteniendo una distancia cortés pero firme. Claro que sí, tía. Gracias. Mientras Elena iba a la cocina, él se paseó por la estancia, deteniéndose a mirar una foto de boda de Elena y Arturo. Cuando ella regresó con la taza de café, él se había sentado en el sillón de orejas que solía ser de su tío, un gesto de apropiación que no pasó desapercibido para Elena. Ahora sí, explícame con calma. ¿Qué es ese problema tan grave con las inversiones?, preguntó ella, enfatizando la última palabra. Ricardo suspiró, adoptando una expresión de hombre abrumado por el peso del mundo. Tía, como sabes, desde que mi tío Arturo falleció, he estado ayudando a gestionar parte del portafolio familiar. Él confió en mí, me enseñó mucho. Mentira. Arturo jamás le había confiado ni un centavo. Le había dado un par de consejos por cortesía, pero siempre la había advertido a ella sobre la impulsividad de Ricardo. He encontrado una oportunidad de oro, tía. Un desarrollo inmobiliario en la Riviera Maya. Un proyecto exclusivo, de alta gama. La rentabilidad es altísima, podríamos duplicar el capital en menos de 2 años. Pero la ventana de oportunidad se cierra. Necesitamos actuar ya. Elena escuchaba sin interrumpir, su rostro una máscara de serenidad. Suena muy bien, casi demasiado bueno para ser verdad, comentó con una pizca de escepticismo calculado. Lo sé, tía, lo sé. Por eso la urgencia de anoche. Un socio importante se retiró y dejó un hueco que debemos cubrir antes del viernes. Si no lo hacemos, perdemos el acceso preferencial y el precio de entrada se dispara. Por eso necesitaba los papeles del despacho, los títulos de propiedad de un par de terrenos que mi tío tenía en Querétaro. Poniéndolos como garantía, aseguramos nuestra participación. La trampa era clara como el agua. Quería los títulos de propiedad, documentos que le darían un poder inmenso. Elena pensó en la voz de la radio. No abras la puerta. No era solo la puerta física, era la puerta a la confianza, al patrimonio, al futuro de su familia. Ricardo, tú sabes que tu tío era un hombre muy metódico. Todo lo dejó perfectamente estructurado. Las decisiones financieras importantes las consulto siempre con mis hijos y con el licenciado Morales, el abogado de la familia, respondió ella con calma. La sonrisa de Ricardo titubeó por una fracción de segundo. Tía, con todo respeto, el licenciado Morales es un anciano. Estas son finanzas modernas, agresivas. Él no lo entendería. Y en cuanto a Mateo y Sofía, bueno, Mateo está en Houston. Bastante tiene con su trabajo. Y Sofía, tú sabes que ella es muy emocional, no entiende de números. El intento de aislarla era tan burdo como insultante. Hablaba de sus hijos como si fueran incompetentes, posicionándose a sí mismo como el único salvador capacitado. Entiendo tu punto, dijo Elena, fingiendo consideración, pero es una decisión muy grande. Necesito tiempo para pensar. Déjame los folletos, los documentos que tengas sobre ese proyecto, y lo revisaré. Ricardo forzó otra sonrisa. Por supuesto, tía, aquí tienes todo. Sacó de un maletín de piel una carpeta abultada. Pero recuerda, el tiempo apremia. El viernes es el límite. Si esperamos al lento de Morales, perderemos la oportunidad de nuestra vida. Se levantó, le dio un beso en la mejilla y se fue, dejando tras de sí un rastro de colonia cara y un aura de falsa urgencia. En cuanto la puerta se cerró, Elena llevó la carpeta al despacho de Arturo. No la abrió. La dejó sobre el escritorio de roble, como si fuera una pieza de evidencia en una escena del crimen. El despacho estaba intacto, tal como Arturo lo había dejado. Su presencia aún impregnaba el aire, el olor de los libros viejos y el cuero de su sillón. Elena se sentó en ese sillón, sintiendo el abrazo familiar de sus contornos. Miró el teléfono. Sabía exactamente lo que tenía que hacer. No iba a ser la víctima de esta historia. Iba a ser la estratega.
Marcó un número que conocía de memoria. Licenciado Morales. Habla Elena Villaseñor. Sí, estoy bien. Gracias. Necesito verlo. Es sobre el patrimonio de Arturo. Creo que alguien está tratando de pescar en río revuelto. Al otro lado de la línea, la voz pausada y sabia de Ramiro Morales le confirmó que estaría en su casa en una hora. Elena colgó el teléfono y respiró hondo. La semilla de la adversidad, pensó, estaba empezando a germinar, y lo que iba a crecer de ella no sería un beneficio para Ricardo, sino la reafirmación de su propia fuerza, una fuerza que había olvidado que poseía. La guerra por el legado de Arturo acababa de ser declarada, y ella no pensaba perder ni una sola batalla. Ramiro Morales llegó a la hora pactada, puntual como un reloj suizo. A sus 80 años, se movía con una lentitud deliberada, pero su mente seguía siendo tan afilada como un bisturí. Era más que el abogado de la familia. Había sido el mejor amigo de Arturo desde la universidad, el confidente de sus sueños y temores. Llevaba un traje de lana gris que parecía de otra época, y un maletín de cuero desgastado que probablemente contenía más sabiduría que cualquier computadora moderna. Elena lo recibió con un abrazo cálido, sintiendo en su presencia un ancla de seguridad en medio de la tormenta que se avecinaba. Elena, querida, te veo preocupada. Ese tono en tu voz no lo escuchaba desde que Arturo decidió hipotecar la casa para empezar su primera empresa, dijo él sentándose en el salón con un suspiro. Elena le sirvió un vaso de agua mineral y se sentó frente a él. No le contó lo de la radio. Sabía que sonaría a locura senil. En su lugar, se centró en los hechos, en la visita nocturna de Ricardo, en su propuesta de inversión y en la presión asfixiante que había ejercido. Le entregó la carpeta que su sobrino había dejado. El licenciado Morales se puso unas gafas de montura dorada y comenzó a examinar los documentos con una concentración absoluta. El silencio se prolongó durante varios minutos, roto solo por el suave pasar de las páginas. Elena observaba su rostro, buscando alguna reacción, pero el abogado era un maestro del póker. Su expresión era impenetrable. Finalmente, cerró la carpeta y se quitó las gafas, frotándose el puente de la nariz. Arturo tenía razón, dijo en voz baja. Este muchacho es más resbaladizo que una anguila enjabonada. ¿Qué viste, Ramiro?, preguntó Elena, su corazón latiendo con una mezcla de ansiedad y validación. Veo lo que no está aquí, Elena. No hay un registro oficial del proyecto. No hay nombres de socios verificables. No hay un plan de negocios auditado. Solo hay proyecciones optimistas, fotos de playas y un montón de jerga legal diseñada para confundir. Esto huele a fraude a kilómetros de distancia. Quiere los títulos de propiedad para usarlos como garantía de un préstamo personal o para venderlos directamente. Una vez que los tenga en su poder, no los volverás a ver. La confirmación de sus sospechas fue como un balde de agua fría. Una cosa era intuir la traición, otra muy distinta era tenerla expuesta en toda su cruda realidad. El dolor de la deslealtad familiar era profundo, una herida que ardía más que cualquier pérdida financiera. ¿Qué hacemos?, preguntó Elena, su voz apenas un susurro. Hacemos lo que Arturo hubiera hecho, respondió Morales, su voz cobrando fuerza. Pensar, planificar y actuar con inteligencia, no con el corazón. Lo primero es proteger los activos. Mañana a primera hora, pondremos una alerta en el registro público de la propiedad sobre esos terrenos. Cualquier intento de movimiento requerirá una doble autorización, la tuya y la mía. Eso nos da tiempo. Lo segundo es entender por qué Ricardo está tan desesperado. La gente no monta estafas tan arriesgadas a menos que el agua les esté llegando al cuello. La conversación se extendió por más de 2 horas. Trazaron un plan de acción. Elena se sentía como si estuviera despertando de un largo letargo. La mente estratégica que siempre había tenido, la misma que había usado para criar a 2 hijos, gestionar un hogar y ser el apoyo incondicional de un hombre brillante, estaba desempolvando sus engranajes. Recordó una frase de Napoleon Hill que Arturo le repetía: el punto de partida de todo logro es el deseo. Su deseo, en ese momento, era proteger el trabajo de la vida de su esposo y el futuro de su familia. Era un deseo poderoso, un fuego que comenzaba a arder en su interior.
Esa tarde, Elena llamó a sus hijos. Primero a Mateo, en Houston. Él era el más parecido a Arturo, pragmático y directo. Escuchó la historia de su madre sin interrupción. Lo sabía, mamá. Nunca me dio buena espina ese tipo, siempre tratando de aparentar más de lo que es. El año pasado, cuando vinieron a visitarnos, su esposa no paraba de presumir un bolso de Chanel que, te juro, se veía más falso que un billete de 30 pesos. ¿Qué necesitas que haga? Tomo el primer vuelo a México si es necesario. La lealtad incondicional de su hijo fue un bálsamo para su alma herida. Tranquilo, mi amor. Por ahora, solo necesito que estés alerta. No le menciones nada de esto a Sofía todavía. Ya sabes cómo es ella. Se preocuparía demasiado y podría cometer una indiscreción. Después llamó a Sofía. Su hija era todo corazón, una artista sensible y a veces demasiado confiada. Ricardo siempre la había adulado, llamándola la prima talentosa, y Sofía se había tragado el anzuelo. La conversación fue más difícil. Elena tuvo que ser sutil. Hija, ¿has hablado con tu primo Ricardo últimamente? Sí, mamá. Me llamó ayer. Me contó de un negocio increíble que está armando. Dice que nos va a hacer ricos a todos, respondió Sofía con un entusiasmo que a Elena le rompió el corazón. Ten mucho cuidado, Sofía. Las cosas que suenan demasiado buenas para ser verdad, usualmente no lo son. Tu padre siempre decía que el dinero fácil no existe. Ay, mamá, no seas tan desconfiada. Ricardo es familia. Solo quiere ayudarnos. A veces creo que desde que papá no está, ves peligros en todas partes, replicó su hija, con un deje de impaciencia. La llamada terminó con una nota de tensión. Elena sabía que Sofía era el eslabón débil. Ricardo la usaría para presionarla, para hacerla sentir como la villana del cuento, la vieja terca que se interponía en el progreso. La guerra no solo sería legal y financiera, también sería emocional. Los días siguientes fueron una tortura silenciosa. Ricardo la llamaba a diario, su voz cada vez más apremiante. Tía, el tiempo se acaba. ¿Ya lo pensaste? Elena respondía con evasivas calculadas. Estoy revisándolo con calma, Ricardo. Son los ahorros de toda una vida. No puedo tomar una decisión a la ligera. Mientras tanto, Ramiro Morales hacía su trabajo. Contrató a un investigador privado, un ex policía astuto y discreto. Las primeras informaciones no tardaron en llegar y eran peores de lo que habían imaginado. Ricardo no solo estaba endeudado, estaba hundido. Tenía deudas de juego, préstamos con usureros y varias demandas por negocios fallidos. Su lujoso estilo de vida, el coche BMW último modelo que conducía y los viajes que presumía en redes sociales eran una fachada construida sobre un castillo de naipes a punto de derrumbarse. El proyecto en la Riviera Maya no existía. Era un invento, un señuelo para conseguir dinero rápido y huir. La urgencia de Ricardo no era por una oportunidad de negocio, era por una orden de embargo que estaba a punto de ejecutarse sobre su casa. Necesitaba el dinero de los terrenos de Arturo para salvar su propio pellejo. La revelación fue devastadora. No era solo codicia, era una desesperación putrefacta que lo había llevado a intentar estafar a la viuda de su tío. Elena sintió una oleada de náuseas. La imagen de su sobrino, el hijo de su hermana, se desmoronó por completo, dejando al descubierto a un monstruo de egoísmo. Esa noche, Elena no pudo dormir. Se sentó en el despacho de Arturo, con el informe del investigador en sus manos. Las palabras frías y objetivas detallaban la caída de un hombre, pero Elena no sentía compasión, solo una fría y dura resolución. Ricardo había subestimado a la mujer que vivía en esa vieja casona de Coyoacán. Había visto a una anciana solitaria y vulnerable. No había visto a la guardiana del legado de Arturo Villaseñor. Y estaba a punto de descubrir cuán feroz podía ser esa guardiana cuando su manada estaba en peligro. La presión de Ricardo se intensificó, volviéndose casi insoportable. Sus llamadas pasaron de la falsa amabilidad a una impaciencia apenas disimulada. Tía, cada día que pasa es dinero que perdemos. Los inversionistas se están poniendo nerviosos. Necesito una respuesta ya. Elena, siguiendo el consejo de Ramiro Morales, continuaba toreando sus embestidas con una calma que la sorprendía a sí misma. Estoy esperando unos análisis financieros, Ricardo. Tu tío me enseñó a no dar un paso sin tener todos los datos. Pero la verdadera ofensiva de Ricardo no vino por teléfono,
sino a través de Sofía. Su sobrino, sabiéndose acorralado, decidió usar el arma más cruel, la manipulación emocional. Un sábado por la mañana, Sofía llegó a la casa de su madre con los ojos enrojecidos y una expresión de angustia. Se sentó en la cocina, rechazando el café que Elena le ofrecía, y fue directo al grano. «Mamá, hablé con Ricardo. Me explicó todo. Y no puedo creer tu actitud. Él solo está tratando de ayudarnos, de multiplicar el patrimonio que papá nos dejó, y tú lo tratas como si fuera un criminal». Elena suspiró, preparándose para la batalla que sabía inevitable. «Sofía, mi amor, las cosas no son tan simples. Es mucho dinero el que está en juego. No es el dinero, mamá, es la confianza, es la familia. Ricardo está destrozado, siente que lo desprecias, que no crees en él solo porque no es como papá. Me dijo que te escuchó hablar con el licenciado Morales, que lo están investigando a sus espaldas. ¿Cómo pudiste hacerle eso?» La mentira era tan descarada que Elena sintió una punzada de ira. Ricardo estaba envenenando a Sofía, pintándose como la víctima. «Mija, escucha con atención», dijo Elena, su voz suave pero firme. «Tu padre trabajó cada día de su vida para darnos un futuro. Mi deber es proteger ese legado. Y eso incluye protegerlo de decisiones impulsivas y de gente que no tiene nuestros mejores intereses en el corazón. ¿Y tú decides quién tiene nuestros mejores intereses? ¿Tú sola?», replicó Sofía levantando la voz. «Ricardo es mi primo, sangre de mi sangre. Confío en él. Y me duele que tú, mi propia madre, prefieras creerle a un abogado viejo que a tu familia. Papá no hubiera querido esto. Él creía en dar oportunidades. El golpe fue bajo y certero. Usar la memoria de Arturo en su contra». Elena sintió como si le hubieran clavado un puñal en el pecho. Las lágrimas asomaron a sus ojos, pero se negó a derramarlas. No le daría esa satisfacción a Ricardo, ni siquiera a través de su hija engañada. «Te equivocas, Sofía. Tu padre creía en las oportunidades basadas en el trabajo duro y la integridad, no en atajos que parecen demasiado buenos. Y si estuviera aquí, sería el primero en decirte que abras los ojos». La discusión se agrió. Sofía, herida y confundida, acusó a su madre de ser terca, de vivir en el pasado, de no querer que nadie más prosperara. Cada palabra era un ladrillo más en el muro que Ricardo estaba construyendo entre ellas. Finalmente, Sofía se levantó, sus mejillas encendidas por la ira y la frustración. «Haz lo que quieras, mamá, pero si por tu desconfianza perdemos la oportunidad de nuestra vida, no sé si podré perdonártelo». Salió de la casa dando un portazo que hizo vibrar los cristales de la alacena. Elena se quedó sola en la cocina, el eco de las palabras de su hija resonando en el silencio. El dolor era inmenso. Se sentía completamente sola, luchando una guerra en múltiples frentes. La duda, esa serpiente sigilosa, comenzó a deslizarse en su mente. ¿Y si se equivocaba? ¿Y si Ricardo, a pesar de todo, tenía buenas intenciones y ella estaba arruinando el futuro de su familia por un presentimiento y una advertencia fantasmal? Se refugió en el despacho de Arturo, buscando su fuerza en el ambiente que él había creado. Se sentó en su sillón, cerró los ojos y trató de escuchar su propia voz interior, la misma que le había hablado desde la radio. ¿Qué le diría a Arturo si estuviera allí? La respuesta llegó no en palabras, sino en una sensación de calma y certeza. Arturo nunca se habría dejado presionar. Arturo habría investigado hasta el último detalle. Arturo habría protegido a su familia por encima de todo. La duda se disipó, reemplazada por una renovada determinación. Ricardo había cometido un error fatal. Había convertido esto en algo personal. Ya no se trataba solo de dinero. Se trataba de la honra, de la verdad y de la unidad de su familia. Elena tomó el teléfono y llamó a Houston. «Mateo, mi amor, necesito que vengas a México. Tu hermana te necesita. Y yo también». No tuvo que darle más explicaciones. «Compro el boleto ahora mismo, mamá. Estaré allí mañana por la noche». Saber que su hijo, su roca, estaba en camino, le dio el coraje que necesitaba para el siguiente paso. Llamó a Ramiro Morales. «Ramiro, tenemos que pasar a la ofensiva. Ricardo está usando a Sofía para quebrarme. No podemos seguir esperando. Es hora de tenderle una trampa». Al otro lado de la línea, el viejo abogado sonrió.
Ya era hora, Elena. Estaba esperando que la leona despertara. Dime, ¿qué tienes en mente? Pasaron la siguiente hora diseñando el plan. Era arriesgado. Requería nervios de acero y una actuación digna de un Oscar, pero era la única manera de exponer a Ricardo frente a Sofía de una vez por todas. Elena colgará el teléfono sintiendo un vértigo que no había experimentado en años. Iba a enfrentarse al lobo con piel de cordero en su propia guarida, y no podía permitirse fallar. La casa de Coyoacán, que había sido un santuario de paz, se estaba convirtiendo en el cuartel general de una guerra silenciosa, y su comandante, una mujer de 72 años con el corazón roto pero el espíritu intacto, estaba lista para la batalla final. El plan era sencillo en su concepción, pero diabólicamente complejo en su ejecución. Elena llamaría a Ricardo y le diría que finalmente había decidido invertir. Le explicaría que, para sentirse más segura, quería que la transacción se formalizara en una reunión familiar, en su casa, con la presencia de sus hijos. Sofía estaría allí, por supuesto, y Mateo, quien llegaría de Houston con el pretexto de una visita sorpresa. La pieza clave, sin embargo, sería la aparición inesperada del licenciado Morales en el momento cumbre. Elena pasó el día preparándose, no solo logísticamente, sino mentalmente. Repasó una y otra vez el guión en su cabeza. Tenía que sonar convencida, un poco ingenua, como si la presión de Ricardo y la discusión con Sofía la hubieran doblegado. Era un papel difícil, contrario a su naturaleza, pero sabía que el éxito de la operación dependía de su capacidad para ser creíble. Cuando finalmente marcó el número de Ricardo, su corazón martilleaba contra sus costillas. «Ricardo, soy yo, tu tía Elena», dijo, inyectando un tono de cansancio y resignación en su voz. «He estado pensando mucho en lo que hablamos, y en mi conversación con Sofía. Quizás ella tiene razón, quizás estoy siendo demasiado cautelosa. El mundo cambia, y hay que cambiar con él». Hubo un silencio triunfal al otro lado de la línea. «Tía, me alegra tanto oír eso. Sabía que entenderías. Es la mejor decisión para todos», dijo Ricardo, su voz rebosante de una codicia mal disimulada. «Solo tengo una condición», continuó Elena. «Quiero que lo hagamos todo correctamente, en familia. Quiero que vengas a la casa mañana por la tarde. Trae todos los papeles. Mateo llega de sorpresa hoy, y quiero que él y Sofía estén presentes como testigos. Así nos sentimos todos parte de esto, como tu tío Arturo hubiera querido». La mención de Mateo pareció desconcertar a Ricardo por un momento, pero se recuperó rápidamente. «Claro que sí, tía. Perfecto. Una celebración familiar para nuestro nuevo futuro. Estaré allí a las 5. No te arrepentirás». Colgó el teléfono, y Elena se permitió soltar el aire que no sabía que estaba conteniendo. El anzuelo había sido mordido. Esa noche, cuando Mateo llegó del aeropuerto, se abrazaron durante un largo rato. Ver a su hijo, tan alto y fuerte, con la misma mirada honesta de su padre, fue como recibir una transfusión de coraje. Le explicó el plan en detalle. Mateo escuchó con atención, su mandíbula apretándose con rabia a medida que entendía la magnitud de la traición de su primo. «Mamá, eres increíblemente valiente», dijo al final. «Estoy contigo en esto hasta el final. Sofía tiene que ver la verdad, por dolorosa que sea». El día siguiente fue uno de los más largos en la vida de Elena. La mañana la pasó con Mateo compartiendo recuerdos de Arturo, fortaleciendo su alianza. A mediodía llamó a Sofía. «Mija, quiero pedirte perdón por nuestra discusión. Tu hermano llegó de sorpresa y vamos a tener una pequeña reunión familiar esta tarde. Me gustaría que estuvieras aquí. Además, he tomado una decisión sobre la propuesta de Ricardo». La curiosidad y el deseo de reconciliación en la voz de Sofía le confirmaron que asistiría. A las 5:45, Sofía llegó. Estaba cautelosa pero esperanzada. Abrazó a su hermano con alegría y luego a su madre. «Me alegra que hayas recapacitado, mamá», susurró. Elena solo sonrió, un gesto que le costó un esfuerzo inmenso. A las 5 en punto, sonó el timbre. Era Ricardo, acompañado de su esposa Laura. Ambos irradiaban un aire de triunfo. Laura lucía un vestido llamativo y un bolso con un logo de Gucci tan grande que resultaba ostentoso, probablemente otra imitación para mantener las apariencias.
Ricardo llevaba un portafolio de cuero que Elena sabía contenía los documentos que sellarían su ruina, aunque no de la manera que él esperaba. «Familia, qué maravilla estar todos juntos», exclamó Ricardo con una sonrisa de oreja a oreja. La atmósfera en el salón era eléctrica. Elena sirvió bebidas actuando como la anfitriona perfecta, mientras su mente trabajaba a 1000 por hora. Se sentaron todos. Ricardo en el centro, como el protagonista de la obra. Colocó el portafolio sobre la mesita de centro y lo abrió con un aire teatral. «Bueno, como le dije a mi tía, esta es una oportunidad única. Aquí están los contratos de inversión y las actas de cesión de los títulos de propiedad de los terrenos de Querétaro. Solo necesitamos sus firmas». Sacó los documentos y una pluma Montblanc, otro accesorio de su disfraz de hombre de éxito. Sofía miraba la escena con ojos brillantes, convencida de que estaba presenciando el inicio de una nueva era de prosperidad para la familia. Mateo, a su lado, mantenía una expresión neutra, un jugador de póker esperando la mano final. Elena tomó los papeles. Su mano temblaba ligeramente, pero no por miedo, sino por la adrenalina. «Se ve todo muy profesional, Ricardo», dijo, pasando las hojas lentamente. «Solo una cosa. Me gustaría entender bien esta cláusula de aquí, la que habla de la garantía irrevocable». Ricardo comenzó a explicar con una verborrea técnica, diseñada para abrumar y confundir. Y justo en ese momento, siguiendo la señal previamente acordada, Elena se ajustó el chal sobre los hombros. Sonó el timbre de la puerta. Mateo se levantó a abrir. Unos segundos después, el licenciado Ramiro Morales entró en el salón, su presencia llenando la habitación de una gravedad repentina. La sonrisa de Ricardo se congeló en su rostro. Su color se desvaneció, dejándolo con una palidez cerosa. Laura, su esposa, pareció encogerse en su asiento. «Buenas tardes a todos. Disculpen la interrupción», dijo el licenciado Morales con una calma glacial. «Elena me invitó. Creímos que sería prudente tener asesoría legal antes de firmar cualquier documento de esta magnitud». Sofía miró a su madre, confundida y traicionada. «Mamá, ¿qué es esto? Creí que...» «Esto, Sofía», la interrumpió el licenciado, su voz resonando con autoridad. «Es un intento de fraude». Ricardo se puso de pie de un salto. «No le permito. Usted no tiene nada que hacer aquí. Esto es un asunto de familia». «Al contrario, Ricardo», continuó Morales abriendo su propio maletín y sacando una carpeta. «Tengo mucho que hacer aquí, sobre todo cuando un miembro de la familia intenta despojar a los demás de su patrimonio. Verás, nos tomamos la libertad de investigar tu oportunidad de oro». Y entonces, con la precisión de un cirujano, el licenciado Morales comenzó a desmantelar la farsa de Ricardo, pieza por pieza. El salón de la casona de Coyoacán, que había sido testigo de tantas celebraciones y momentos felices, se transformó en una sala de tribunal. La voz pausada pero implacable de Ramiro Morales era la del fiscal, y Ricardo era el acusado, cuyo rostro pasaba del pánico a la ira y de vuelta a una desesperación patética. «El proyecto Paraíso Maya S.A. de CV, Ricardo, no existe. Es una empresa fantasma que constituiste hace 3 meses con un capital social de 1000 pesos. No hay terrenos, no hay permisos de construcción, no hay nada», comenzó el abogado, mostrando documentos que lo probaban. Sofía ahogó un grito, llevándose una mano a la boca. Miró a su primo, buscando una negación, una explicación, pero Ricardo solo balbuceaba, incapaz de articular una defensa coherente. «Además», continuó Morales, sin darle tregua, «descubrimos que tienes deudas que ascienden a más de 10 millones de pesos. Un par de prestamistas bastante impacientes y una orden de embargo sobre tu casa que se ejecuta en 2 días. Necesitabas los títulos de propiedad de tu tía no para invertir, sino para venderlos a toda prisa, pagar tus deudas y probablemente desaparecer del país». Cada revelación era un martillazo. El investigador privado había hecho un trabajo impecable. Morales presentó copias de estados de cuenta bancarios bloqueados a nombre de Ricardo, demandas de acreedores e incluso testimonios de personas que habían sido estafadas por él en el pasado. La esposa de Ricardo, Laura, rompió a llorar, un sollozo silencioso y humillante. La fachada de lujo y éxito se había derrumbado, revelando la estructura podrida que había debajo. Mateo,
que había permanecido en silencio hasta entonces, se puso de pie. Su calma era más aterradora que cualquier grito. Se acercó a Ricardo, quien retrocedió instintivamente. No solo intentaste robarle a mi madre, Ricardo, intentaste destruir a nuestra familia. Usaste a mi hermana. Envenenaste su mente contra mi mamá. Eso es imperdonable. Sofía finalmente reaccionó. Las lágrimas corrían por su rostro, lágrimas de dolor, de vergüenza y de una furia naciente. Se volvió hacia Ricardo. ¿Es verdad? ¿Todo es mentira? ¿Me usaste, primo? Ricardo, acorralado, explotó. ¿Y qué querían que hiciera? ¿Hundirme mientras ustedes nadan en el dinero de mi tío? A él siempre le sobró todo. Yo también tenía derecho. Ustedes no saben lo que es estar desesperado, gritó, su voz rota por la histeria. Fue la confesión final, la admisión de su envidia y su resentimiento. En ese instante, Elena se levantó, caminó lentamente hasta quedar frente a su sobrino. Sus ojos no mostraban ira, sino una profunda y helada decepción. Tu tío Arturo nunca te negó un consejo, Ricardo. Si hubieras venido a nosotros con la verdad, si hubieras pedido ayuda con humildad, te la habríamos dado. Pero elegiste el engaño, la traición, el derecho que crees tener, lo perdiste en el momento en que decidiste ver a tu familia, no como un refugio, sino como un blanco. Se hizo un silencio denso. Elena luego se dirigió a la esposa de Ricardo. Laura, lo siento mucho por ti, pero esta farsa se acabó. Y finalmente, con una autoridad que no admitía réplica, dijo, Ricardo, quiero que tomes tus cosas y te vayas de mi casa. No vuelvas a buscar a mis hijos, no vuelvas a llamarme. Para nosotros, a partir de hoy, has dejado de existir. Ricardo la miró con odio, pero no dijo nada más. Sabía que había perdido. Recogió sus papeles con manos temblorosas, tomó a su esposa del brazo y salió de la casa sin mirar atrás. La puerta se cerró y con ella, un capítulo doloroso en la historia de la familia Villaseñor. En cuanto se fueron, Sofía se derrumbó en los brazos de su madre, sollozando desconsoladamente. Perdóname, mamá. Perdóname, por favor. Fui una tonta, una ciega. No te creí. Elena la abrazó con fuerza, acariciando su cabello. Shh. Ya pasó, mi amor. Ya pasó. El error no fue confiar, Sofía. El error es no aprender en quién confiar. Y esa es una lección que a veces duele mucho. Mateo se unió al abrazo, rodeándolas a las dos con sus brazos. Por primera vez en mucho tiempo, los tres estaban juntos, unidos no por la alegría, sino por la superación de una adversidad que casi los desgarra. Ramiro Morales los observaba desde la distancia con una sonrisa melancólica. Arturo estaría orgulloso de ti, Elena. Muy orgulloso. La tarde dio paso a la noche. Después de que el licenciado Morales se fue, los tres se quedaron en la cocina, compartiendo una cena improvisada y hablando durante horas. Sofía, con el corazón en la mano, contó cómo Ricardo la había manipulado, alimentando sus inseguridades y sus sueños de grandeza. Mateo compartió sus propias sospechas, y Elena, por primera vez, les contó la historia completa, desde la extraña advertencia en la radio. Lejos de pensar que estaba perdiendo la cabeza, sus hijos la escucharon con asombro. Fue papá, dijo Mateo con convicción. De alguna manera él sigue cuidándote, mamá. Esa noche, la casa de Coyoacán se sintió diferente. El aire, antes cargado de tensión y sospecha, ahora estaba lleno de una calma sanadora. La herida estaba abierta, pero el proceso de cicatrización había comenzado. Elena se dio cuenta de que el legado de Arturo no era solo el dinero o las propiedades. Era la fuerza de sus lazos familiares, la resiliencia para enfrentar la traición y la sabiduría para perdonar, no al traidor, sino a ellos mismos por su vulnerabilidad. La puerta que había mantenido cerrada esa madrugada había protegido su patrimonio, pero la crisis que desató había abierto de par en par la puerta de la comunicación y la unidad de su familia. Un tesoro mucho más valioso que cualquier inversión. Los meses que siguieron fueron de una reconstrucción lenta pero constante. La familia Villaseñor, aunque más pequeña, se volvió más fuerte. El intento de fraude de Ricardo fue una sacudida sísmica que reacomodó las placas tectónicas de sus relaciones.
dejando al descubierto las fallas y fortaleciendo los cimientos. Sofía pasó por un periodo de profunda introspección. La vergüenza y el dolor de haber sido utilizada por su primo dieron paso a una nueva madurez. Comenzó a interesarse por las finanzas familiares, no por codicia, sino por un deseo de responsabilidad. Pasaba tardes enteras en el despacho con su madre, revisando carpetas, aprendiendo sobre las inversiones que su padre había hecho, entendiendo el lenguaje de los números que antes le parecía tan ajeno. «Papá construyó todo esto con tanto cuidado, mamá», le dijo un día, con los ojos llenos de una nueva admiración. «Ahora entiendo que protegerlo no es desconfianza, es respeto». Mateo, desde Houston, llamaba a diario. La distancia física parecía haberse acortado por la cercanía emocional que habían recuperado. Él y Elena establecieron un sistema de comunicación más robusto, con videollamadas semanales junto a Sofía y el licenciado Morales para revisar el estado del patrimonio. Ya no había secretos ni suposiciones, solo transparencia y colaboración. La figura de Arturo estaba más presente que nunca, no como un fantasma del pasado, sino como un mentor cuya sabiduría los guiaba. Elena, por su parte, floreció. La mujer que se había sentido sola y vulnerable en la oscuridad de la madrugada, había redescubierto su propia fortaleza. Se hizo cargo de la gestión del legado no como una carga, sino como un honor. Tomó decisiones audaces pero bien fundamentadas, diversificando algunas inversiones y apostando por nuevos proyectos que su intuición le decía que Arturo habría aprobado. Incluso decidió financiar una pequeña galería de arte para que Sofía pudiera exponer su trabajo y el de otros artistas emergentes, convirtiendo el talento de su hija en una empresa con futuro. A veces, en la quietud de la noche, se sentaba junto a la vieja radio de transistores. Nunca más volvió a escuchar su propia voz, pero a menudo sentía una conexión, una certeza de que no estaba sola. Entendió que la advertencia no había sido un evento sobrenatural aislado, sino la manifestación de su propia intuición, esa voz interior que todos tenemos, pero que a menudo acallamos con el ruido del mundo. Aprendió a escucharla, a confiar en ella como su brújula más fiable. La vida en la casona de Coyoacán recuperó su ritmo apacible, pero era una paz diferente, más consciente, más ganada. Elena encontraba alegría en las pequeñas cosas: el olor a tierra mojada después de la lluvia, el sabor del café por la mañana, las risas de sus nietos a través de una pantalla. Comprendió que la verdadera riqueza no estaba en una cuenta bancaria, sino en la lealtad de un hijo, en el abrazo arrepentido de una hija, en la memoria viva de un gran amor y en la paz de saber que había hecho lo correcto. Un año después de aquella noche fatídica, Elena estaba en su jardín, cuidando las rosas que tanto le gustaban a Arturo. El sol de la tarde le calentaba el rostro. Su teléfono sonó. Era un número desconocido. Dudó un instante, pero contestó. «Elena Villaseñor». La voz era de una mujer. Sonaba cansada. «Soy yo. ¿Quién habla?» «Soy Laura, la esposa de Ricardo». Elena se quedó en silencio, el corazón en un puño. «Ricardo se fue», continuó la mujer, su voz quebrándose. «Se fue del país hace meses. Me dejó con todas las deudas. Estoy perdiendo la casa. Solo llamaba para decir que lo siento. Por todo. Ustedes tenían razón». Elena cerró los ojos, sintiendo un torbellino de emociones. Pena, alivio, una extraña compasión. «Te deseo suerte, Laura», dijo simplemente, y colgó. No había alegría en la desgracia ajena, solo la triste confirmación de que la vida, a su manera, siempre ajusta las cuentas. La justicia había prevalecido. Gracias por llegar hasta el final de esta reflexión. Si estás leyendo esto, quiero que sepas que no estás solo o sola en tus batallas. A veces la vida nos pone a prueba de maneras que nos hacen dudar de todo, hasta de nuestra propia fuerza. Pero quiero que sepas que dentro de ti hay una fortaleza que ni siquiera imaginas. Ahora, te invito a que me dejes un comentario. Cuéntame qué te pareció esta historia, qué sentiste al leerla. Me encantaría saber desde qué ciudad o país me estás leyendo. Conocer un poco de ustedes, de quienes están del otro lado, le da un sentido inmenso a todo esto. Si tienes alguna idea para una futura historia, o algún tema que te gustaría que exploráramos juntos, por favor compártela.
Este canal lo construimos entre todos, y tus sugerencias son un tesoro para mí. Y si te ha gustado, no olvides seguirme para que no te pierdas las próximas reflexiones que compartiré. Como una pequeña forma de agradecer tu tiempo y tu apoyo, he dejado un par de recetas muy especiales fijadas en el primer comentario. Son unas recetas de un té relajante y unos dulces sin azúcar que a mí me encantan y me ayudan a encontrar un momento de calma en días ajetreados. Espero que te gusten y te sirvan. Gracias de nuevo por estar aquí. Que Dios, el universo, o esa fuerza en la que tú creas, te proteja siempre a ti y a los tuyos. Nos leemos en los comentarios.